Bueno, muy buenos días a todos, todas y todes. Esperamos se encuentren muy bien. El día de hoy, en compañía de Adriana Marquín, vamos a realizar una tertulia que procura hacer un contraste entre el capítulo 11 del libro La historia de Colombia y sus oligarquías de Antonio Caballero, titulada La violencia, y una canción vallenata que es muy representativa de algunos movimientos populares y revolucionarios, llamada La Ley del Embudo. La idea es que vamos a tratar de hacer un contraste entre estos dos temas. También vamos a comentar algo de lo que hemos visto en clase para poder darle como forma a nuestra tertulia. Y ya, vamos a tratar de ser lo más transversales posibles y tratar, digamos, de entender el fenómeno de la violencia también desde el arte, que es lo que vamos a tratar hoy. Entonces, Adri. Los platos que rompe el gobierno los paga mi pueblo trabajando el sol. No tiene ni solar ni techo porque su trabajo no tiene valor. Se pasa en la vida luchando, pero este cantante de la población. No sé si puedas empezar ese apartado. Sí, dale, de una. Bueno, respecto a este fragmento de la canción, creo que aquí hay un punto muy importante y es precisamente la forma como se ha direccionado la gobernanza en el país. Y es, digamos, que siempre son las clases políticas gobernando desde arriba y claramente teniendo incidencia en la parte de abajo de la población, entre esa relación de dominante-dominado, que de pronto nos habla un poco de la dialéctica de la dominación aquí. Y es esto, ¿no? Las clases dominadas, las clases populares, las clases campesinas, que de una u otra forma terminan pagando los platos rotos de ciertas decisiones tomadas por la oligarquía, por las clases gobernantes y por esas élites que creo que Antonio Caballero retrata muy bien en su libro. Y es donde precisamente dice, bueno, ¿quiénes son las personas que nos han gobernado? ¿Sí? Quiénes son las figuras representativas y el por qué eso explica en gran parte el descontento social y cómo el periodo de la violencia se configuró a partir de pronto de unos intereses que no habían sido representados y por la pérdida de la representación en el sistema político de algunos sectores de la población. Entonces, no sé si Ari quieras complementarme ahí. Sí, digamos que es importante mencionar que no es solamente el problema, digamos que el problema no se enfoca simplemente en la participación y representación, sino que creo también que hay que abogar por una participación del Estado en tanto que este tiene que crear las condiciones necesarias para que uno no se violenten las integridades de los y las ciudadanas y por otro lado, que esa participación y esa representación pues sea de la mejor manera. Es muy curioso ver cómo tanto en la época de la violencia y como aún, digamos, quedan rastros de eso, em, que la violencia es tan estructural que, por un lado, tenemos un Estado que no crea las condiciones de vida necesarias, ni siquiera las justas. Por lo menos lo podemos ver con el tema de la precarización del trabajo, después de la movilización de lo rural digamos, a las ciudades, digamos, con la creación de los sindicatos y demás que luego fueron acallados. em, Al Estado no le basta, digamos, con suprimir o, digamos, violentar estas voces y con, digamos, desprotegerlos y no facilitarles pues las condiciones de vida necesarias, sino que violenta todo tipo de reacción ante, digamos, ante el Estado eh, que sugiere un cambio y sugiere, digamos, una, em, no sé cómo decirlo, una reestructuración eh, del Estado y de las políticas públicas. El siguiente fragmento, no sé si quieras decir algo más, Kane. Sí, era algo chiquito y era a propósito de la reestructuración social y de cómo dentro del periodo de la violencia ciertas figuras políticas empezaron a representar esa idea de cambio, ¿no? De pronto, Gaitán, que es una de las figuras referentes de este periodo histórico, hablaba, por ejemplo, del país político y el país nacional. El país político hecho por las oligarquías y por las clases dominantes y el país nacional que procura
la inclusión de las clases dominadas y las clases olvidadas dentro del sistema político, de lo popular, que creo que también es importante. Ahora pongamos el fragmento. Del pueblo, yo soy quien defiende a la población. Allá donde no llegue el gobierno, ahí es donde nace mi triste canción. Yo soy quien escucho su llanto y con ellos comparto su necesidad. Y mejor le pedimos a los santos, porque el que está gobernando creo que eso es por no dejar. Bueno, digamos que acá se trata también un tema que ya Karen nos había mencionado, es de la centralización del Estado y cómo, digamos, se posiciona un abandono estatal, por lo menos en poblaciones, por ejemplo, rurales, cómo se siente ese abandono del Estado, cómo se representa posteriormente en movimientos sociales, también en expresiones culturales. Em, por otro lado, digamos, podemos también analizar cómo la escasa presencia del Estado, por lo menos en las zonas rurales, también se ve influenciada por lo militar y también por las fuerzas. Entonces, digamos que vemos que cuando el Estado tiene que ejercer su papel como Estado, en este tipo de ocasiones tiende a ejercerlo para, digamos, oprimir o violentar las poblaciones, en este caso, rurales. Entonces se me escapa algo que quería decir. Si quieres, dale y yo ahorita complemento. Sí, es a propósito de la descentralización, ¿no? Y que incluso en este momento, cuando contamos con leyes de descentralización y todo un cuerpo jurídico y administrativo que supuestamente permite el acceso al Estado, pues realmente vemos que ni en ese momento ni ahora eso se está cumpliendo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la presencia estatal policiva, vemos que incluso en el periodo de la violencia no había ni siquiera una figura policial estándar, estaba también dividida, no se hablaba de una sola policía, se hablaba de las policías, ¿no? Entonces creo que ese fenómeno también es interesante y explica también por qué ese exceso de politización y explícita dentro de la policía en ese momento. Y pensar también que de pronto son las clases políticas las que tienen el control de ciertas cosas que terminan influyendo directamente en el comportamiento de la población civil y demás, y en un comportamiento realmente violento, ¿no? Que procura siempre defender ciertas fuerzas políticas, ciertas ideas políticas, y que responde claramente a un abandono estatal, a una carencia de las instituciones, y una falta de acceso a ellas. Entonces, no sé, Adri, si quieres decir algo. Sí, en este momento se me ocurren otras dos cosas. En primer lugar, como, digamos, ese abandono estatal que en primer lugar vimos que iba dirigido hacia el campo, hoy lo podemos ver, digamos, también en el campo, pero con la variación de que, digamos, se extiende ahora que podemos verlo con un lente transversal y, digamos, con cierto tinte de interseccionalidad, se extiende a grupos poblacionales que no necesariamente se encuentran alejados geográficamente, que por demás es cierto que por nuestra geografía se hace difícil la presencia del Estado en cada uno de los rincones del territorio del país. Estas poblaciones no se encuentran en la mitad de la selva o en la ruralidad, sino que vemos también un abandono estatal a grupos poblacionales por motivos de raza, sexualidad, en general como grupos poblacionales que conforman o están, digamos, dentro de lo normativo. Eso por un lado. Y el otro, digamos, como el uso de la fuerza por parte del Estado ha sido como una tendencia o una herramienta. En ese entonces, digamos, Laureano Gómez instauró o pretendió instaurar ese orden social que iba muy de la mano con acallar las voces, acallar las libertades discursivas, acallar también las voces en una medida ya extrema digamos, acallar las vidas como tal. Y como eso se ve transformado en una tendencia en una tendencia, no sé,
mm, política que hasta el día de hoy eh, suprime las voces de quien no está, digamos, en vía o de acuerdo con el gobierno nacional. Sí, creo que eso también está muy relacionado a la construcción de un statu quo construido para unos y excluyente para otros, ¿no? Entonces, digamos, asociándolos un poco a la interseccionalidad y a ese mismo discurso de la idea de nación, que creo que hemos hablado no solo a lo largo de estas tertulias, sino también en clase de forma muy repetitiva. Y es esto de, venga, ¿para quién construimos la nación, no? ¿A quién es el que decidió que era Colombia y quiénes fueron los que definen lo que es correcto y lo que no es? Entonces vemos, por ejemplo, cómo en el periodo de la violencia lo que más prolifera es realmente una lucha entre creencias, valores y concepciones de la idea, de ideas de desarrollo, ¿no? De cómo dentro de la comunidad, cómo dentro de la sociedad vamos a establecernos políticamente dentro de unos espectros políticos y claramente polarizantes para poder decidir quiénes vamos a ser, ¿no? Y cómo esta misma división va a terminar representando o va a terminar siendo un eje de representación y creación de identidad política colectiva, que creo que también es importante tocar este punto. Y no sé, Adri, si quieras concluir. No, creo que por el tiempo ya estamos bien. Listo, listo. Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias.